La palabra de Dios, pueden sentarse, hermanos. Quiero comenzar recordándoles que el domingo pasado estuvimos hablando acerca del Evangelio de Juan capítulo 14, donde Jesús nos hace la promesa que nunca nadie antes había escuchado. Nunca antes se habían escuchado estas palabras, ¿no? Porque como dije anteriormente, Abraham recibió una promesa de Dios de que iba a ser padre de multitudes, padre de reyes y de naciones, y fue así, ¿verdad? Lo que Dios le prometió a Abraham, Dios se lo cumplió a pesar de todo lo que pasó a Abraham, ¿no? Y todo lo que pasó el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden ver que cuando Dios cuando Dios promete, Dios cumple, ¿verdad? Y es admirable la Escritura, y por eso es que nos reunimos para compartir la palabra de Dios, porque vemos el carácter de Dios, vemos la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios actúa. Y hablábamos de esa promesa. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. O sea, pues por primera vez Dios le ofrece al hombre que le conoce, ¿no? Al hombre que camina con él, Dios le ofrece que se lo va a llevar a su casa, que se lo va a llevar al cielo, por decirlo así, ¿no? Sabemos que el trono de Dios está en alguna parte, ¿no? del universo, como se dice, ¿no? Y no estoy hablando pues de que el universo, de que tú puedas ubicar a Dios en el universo, ¿no? Terminamos diciendo el otro día de que el universo está en Dios, que Dios no está en el tiempo, sino que el tiempo está en Dios. Yo sé que es difícil manejar esa idea, ¿no? Porque los científicos hoy, con tanta tecnología, dicen que el universo es infinito y que se sigue expandiendo y que sigue creciendo. Bueno, es fácil entender pues que nuestro Dios es un Dios infinito también, y por eso hay un universo infinito, porque lo que a nosotros nos espera, hermanos, después de haber concluido nuestro peregrinaje aquí en esta vida, es maravilloso. Es cosa que ojo nunca vio ni oído jamás oyó. Eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así que los que son jóvenes pues pueden disfrutar la fe y disfrutar la vida porque tienen juventud. Los que somos un poquito más mayores ya tenemos que ir pensando, ¿verdad?, en que esto simplemente comienza y que lo mejor está por venir, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Él, un día como hoy, según la religión, ¿no? Y por favor no me tomen a mal, porque yo a veces hablo un poquito pesado, raro, no me tomen a mal, pero digo entre comillas, ¿no? La religión, ¿verdad?, dicta lo que es la Semana Mayor, por decirlo así, ¿no? Y lo que es la Semana Santa. Pero nosotros, aprovechando que Cristo sí resucitó algún día, ¿verdad?, y lo usamos para celebrar precisamente que Cristo resucitó de los muertos, que es el acontecimiento histórico más trascendental y más importante de la historia de la humanidad. Porque Dios, como les dije el otro día, nació carne, ¿verdad? El verbo que era Dios nació carne. O sea, en otras palabras, para simplificarlo un poco más, porque yo creo que vale la pena simplificarlo, el Padre se hizo carne. Voy a volverlo a decir: el Padre se hizo carne. Y la única razón de poder Dios venir aquí con nosotros en un mundo finito, en un mundo pecaminoso, la única forma era que Él naciera carne. ¿Ok? Entonces yo sé que algunos de ustedes dicen: pero ¿no es Jesús el Hijo de Dios? Claro que sí, porque nació carne fue que se tuvo que llamar Hijo de Dios. Pero en realidad Él es el Padre, porque Jesús lo dijo: el Padre y yo uno somos. ¿Cuántos entienden eso? ¿Verdad? Pues esa es la base del Evangelio, que creemos en un Dios trino que se manifiesta en tres diferentes formas, ¿no? O personas, como le dicen algunos, aunque cuando tú dices persona ya es como que los separas, ¿no? Y como que Dios fuera tres personas diferentes, pero no, Dios es una sola persona y se manifiesta en el Hijo y luego en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así es nuestro Dios. ¿Cuántos lo aman y lo adoran y lo bendicen en espíritu y en verdad? Amén, hermanos. También el otro día en una enseñanza hablamos acerca de la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Dijimos que el mayor de ellos es el amor, que la fe nos sirve para vivir hoy y que la esperanza es precisamente esta del capítulo 14, que Dios nos ha prometido llevarnos a casa. Nos ha prometido una mansión, un lugar celestial. El otro día, haciendo un estudio de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad que Dios nos está preparando, porque es la Nueva Jerusalén, dice que la Nueva Jerusalén, para la curiosidad de algunos,
Es una ciudad que desciende del espacio sideral, ¿no? Y que va literalmente a suspenderse en el aire. Pues la ubicación de la Nueva Jerusalén es una ciudad en el aire que tiene la forma de un cubo. No sé si han visto ustedes el cubo ese que los muchachos juegan, que cambia, que tiene que organizar los colores. ¿Sí, no? Pues la Nueva Jerusalén, el diseño de la ciudad, según lo que dice Apocalipsis, es un cubo, fíjate tú. Y te voy a decir algo, que tiene de longitud cada superficie plana del cubo, ¿verdad? Tiene de longitud más o menos como de aquí a California. Cada superficie plana del cubo tiene una... Y fíjate tú que esto solamente es una ciudad, pues, ¿no? Con calles de oro y mar de cristal. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y al mismo tiempo, por si usted se preocupa dónde va a vivir, quiero decirle que la razón por la cual Dios diseñó esta ciudad así, de esa manera, y está suspendida en el aire, es porque cada apartamento o cada mansión de esa ciudad tiene el view del universo. Alguna gente se mata hoy por tener Ocean View, ¿verdad? Por tener Ocean View, pero usted literalmente en su casa, en la mansión que Cristo dice aquí en capítulo 14 que el Señor nos está preparando, porque dijo, voy, diga conmigo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa promesa? Es una promesa maravillosa. Y bueno, hay gente que, no sé si ha visto esos programas que le remodelan la casa a la gente. ¿Cuánto les gustan esos programas que remodelan la casa, verdad? Se llama They Flip Houses and They Fix Houses. Y ellos hacen las casas al gusto de la persona, ¿no? Si a la persona le gustan las plantas, le ponen todo tipo de recuerdos, cogen fotos de la gente. Cuando la gente entra, ¿no? La casa es como un custom house, ¿verdad? Está diseñada especialmente para ellos, ¿no? Y cuando entran hasta lloran cuando ven la casa que ellos les prepararon, ¿no? Pero quiero decirte que el diseñador y el decorador no conoce tus gustos más que tu padre que te hizo en el vientre de tu madre. Dios conoce nuestros gustos. Cuando tú veas esa casa, la mandíbula se te va a caer, porque Dios sabe más que tú qué es lo que a ti te gusta. So, hermanos, cuando digo todo esto, ¿verdad? Dice, pastor, saber ni qué nos vas a decir porque nos estás emocionando. Les voy a decir, hermanos, que todo eso nos espera y que es la esperanza de salvación, que es la promesa del capítulo 14, ¿verdad? Pero nosotros aquí en esta tierra tenemos que entrar a una realización, mis amados hermanos, que es bien difícil manejar, que fue la realización a la que el Señor llevó a sus discípulos en el capítulo 15, porque en el 14 Él les prometió todo esto, ¿verdad? Y los preparó. Pero lo que venía para ellos no era nada bueno, porque estamos hablando precisamente, ¿no?, de un Viernes Santo que se aproximaba, de una crucifixión. Jesús les comenzó a preparar, les comenzó a decir, look, this is not going to be easy. Esto no va a ser fácil, va a ser difícil. Y no solo eso, va a ser difícil para mí, va a ser difícil para ustedes. Ellos comenzaban a enfrentar el horror y el terror de la cruz. Entonces el Señor tuvo que utilizar todo tipo de motivación para decirles, hey, don't worry, it's going to be tough, va a estar difícil, but you're going to be okay. Entonces les prometió en el capítulo 15, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, les enseñó cómo permanecer en Él, cómo dar fruto, cómo sostenerse en un mundo difícil. Y luego en el capítulo número 16 les da la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tenemos hoy un domingo de resurrección, supuestamente, ¿no? Aunque si hacen los cálculos, si Jesús murió el viernes, no pudo haber resucitado hoy, ¿verdad? Sino que tuvo que haber sido mañana lunes, porque esos son 3 días y 3 noches, si me dejan, hacer la matemática correcta. Pero por conveniencia, porque hay que, ¿cuántos saben? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Pero porque queremos salir de la religión, porque Cristo, para mí, resucitó una sola vez, pagó una sola vez y resucitó una sola vez. Y para siempre, por primera vez, un hombre llamado Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, porque el Verbo nació carne. ¿Cuántos dicen amén? Dios nació carne y compró el privilegio de que nosotros podamos
nacer de nuevo y estar en el Evangelio, porque no queremos estar en una religión, queremos estar en el Evangelio, porque lo único que tiene poder es el Evangelio, hermanos. Pero hay personas que cuando oyen el Evangelio, hermano, es como cuando tú encuentras una casa en medio del monte abandonada y de pronto entras, ¿verdad? Y prendes la luz, todo bicho y todo tipo de lagartija y lagartillo y sapos, culebras comienzan a salir corriendo para huir. ¿Para huir de qué, pastor? Para huir de la luz, hermano. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y a eso venimos a la iglesia, no a que nos digan una religión, no a que pongamos pañales, pamper a las personas que están viviendo una vida lejos de la voluntad de Dios, sino que va a suceder, mi amado hermano, que si se prende la luz, las tinieblas odian la luz, y no solamente odian la luz, sino que también muchas veces se odia al que prende la luz. Y aquí es donde entonces entramos al tema, ¿no? Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, con el propósito de que lleve más fruto. Ahora, cuando vemos qué es fruto, sabemos todos por el libro de Gálatas que fruto es paciencia, amor, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿A cuánto les gusta estar con una persona que tiene esas características? Vamos a ver. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Acuérdate que la sal es un agente que preserva, en el sentido, cuando no hay refrigerador, tú puedes usar la sal para que los productos no se arruinen, ¿verdad? O sea que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso es, si alguien quiere ser alumbrado o si alguien quiere ser tratado con sal, pero no todo el mundo quiere, porque las iglesias están llenas de personas que supuestamente aman a Dios, pero rechazan la palabra y no viven la realidad de Jesucristo. Yo quiero que tú, por favor, mientras voy hablando, te pienses, te hagas una pregunta a ti mismo. O sea, ¿es Cristo una realidad para ti? ¿O es Cristo una religión para ti? El Señor tiene que ser una realidad en nuestras vidas, hermanos. Por eso, cuando la gente dice, a mí me dice la gente que no son cristianos, no me dicen, ¿te fue bien el viernes? Porque no saben que soy pastor, ¿no? ¿Te fue bien el viernes? Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, no, pues porque el viernes es your big day. Y le digo, no, every day is a big day for me, not just Friday. No solo el viernes es grande para mí, pero tomorrow is going to be even better, right? Mañana va a ser todavía mejor porque es resurrección. Y le digo, Cristo resucitó hace 2000 y la madre de años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ya Él se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. La religión quiere mantener a la gente en la liturgia y en la tú sabes, y en el rito, porque las religiones acomodan a un Dios que a la gente le conviene. ¿Están conmigo o no están conmigo? De ahí que tú te das cuenta que Jesús, después de que dice, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, por favor permanezcan en mi palabra, ¿verdad? Y luego les comienza a dar una lección, les dice, hey, listen to me, vamos a hacer algo. Ustedes van a ser amigos míos, ¿verdad? Yo les voy a entregar una relación totalmente diferente que no tiene que ver con la religión. Y ustedes, porque mira, Jesús dice, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo voy a ser su amigo, ¿verdad? Ahora bien, la razón por la cual dice eso no es porque Él nos quiera manipular la vida, porque te portes tú bien o mal, Dios sigue siendo Dios. O sea que el portarte bien y obedecer los mandamientos, al único que le interesa es a ti y a mí. Dios sigue siendo igual. ¿Cuántos dicen? O sea que por amor Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y os llamaré amigos, ¿verdad? O sea, la amistad de Dios, fíjate tú qué lindo. A cambio de nuestra obediencia, Dios nos ofrece su amistad. Y no porque le convenga a Él ser amigo de nosotros, sino porque a nosotros nos conviene ser amigos de Dios. O sea, te das cuenta que Él siempre está dando, aunque en realidad no necesita de nosotros, pero siempre nos está dando. Y eso es lo maravilloso, ¿no? De la entrega del Viernes Santo, por supuesto, ¿no? Que es una entrega tan tremenda, ¿no? Donde las venas del Señor lloraron sangre hasta la última gota para que tú y yo
no tengamos que enfrentar la muerte, para que tú y yo podamos tener la victoria. Pero a cambio de eso, Él quiere nuestra obediencia. Él quiere que nosotros tengamos una entrega. Él quiere que nosotros tengamos un cambio. Él quiere que cada día nosotros podamos renovar nuestra mente, ¿no? Y entender que Dios nos ama y que al mismo tiempo el obedecer sus mandamientos es un beneficio propio que no podemos dejar de disfrutar. Una de las cosas que ves acá, y quiero ir directo a eso, Jesús dice entonces que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que, si tú no estás viviendo la realidad del Señor, hermano, y mira, te voy a decir esto y te voy a decir esto, this is going to be tough, lo que te voy a decir, pero si tú no estás viviendo la realidad del Señor y tú no estás obedeciendo sus mandamientos, este que está aquí delante de ti es tu peor enemigo. ¿Ok? Y yo sé que, pastor, pero si eres el pastor, si estás en una iglesia, etcétera, sí, pero si tú no estás viviendo la realidad del Señor, si tú estás negando a Jesucristo con tus hechos, porque mira, es preferible que tú seas una persona, un brujo en el África, en la oscuridad, y no un cristiano en la iglesia que sabe la verdad y no la vive. Y ahí es donde está el problema, porque por eso es que los pastores que son populares tienen que chequear su corazón. Y aquí viene la noticia, especialmente for some of you guys, young people. You want to be popular? Let me tell you, if you're a Christian, you are not going to be popular. Y aquí es donde está el poder tomar la cruz y seguir a Cristo todos los días. Y quiero que me ponga atención, porque muchos de nosotros nos gusta ser aceptados, ¿verdad? Muchos de nosotros nos gusta que nos feliciten. Muchos de nosotros nos gusta que todo el mundo esté en buenas cuentas con nosotros, ¿sí o no? Pero es, ¿verdad?, que la gente no quiera estar contigo, que la gente no te quiera hablar, que no quiera compartir contigo. Y Jesús comenzó a anunciarle a sus discípulos precisamente eso. Él les dijo, miren, si a mí me aborrecen, a ustedes también los van a aborrecer. O sea, por la palabra que estamos leyendo acá, y si quieres vas conmigo para que lo puedas ver, dice, nadie, verso 15, Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces les promete y les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, porque aquí viene la doctrina de la elección, no de la predestinación, que a algunos no les gusta, pero Dios fue. ¿Cuántos de ustedes han oído algunos testimonios que dice, sí, dice, encontré a Cristo, dice, ¿verdad? Encontré al Señor, ¿verdad? Como si el Señor hubiera estado perdido. El Señor te encontró a ti, es la realidad, ¿sí o no? No puedo creer, dice, que hace poco estaba perdido y ahora el Señor me encontró. ¿A cuántos fueron encontrados por Cristo, no? Porque aquí lo dice la Escritura, ¿no? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Fíjate qué lindo, la necesidad de dar fruto, la necesidad de desarrollar el carácter de Jesús. Amén. Eso es la meta y el objetivo del evangelio es ese. La meta y el objetivo de la religión es solamente pasarte la manita, ponerte un poco de maquillaje y que sigas igual. ¿Cierto o no? Entonces dice, si el mundo, entonces dice, esto os mando que os améis unos a otros. Y esta orden, ¿me están conmigo? Esta orden de que Jesús dice, les mando que se amen unos a otros, esto en lugar de ser un buen deseo es como un reproche, hermano, porque es increíble que Jesús tenga que pedirnos que nos amemos unos a otros. Nosotros nos deberíamos de amar automáticamente sin que Cristo lo pida. Pero la razón por la cual Jesús hace énfasis, nosotros no todos tenemos a Cristo como una realidad, y por eso es que cuando el Señor pide algo,
y el Señor nos dice que hagamos algo, resistimos al Señor. Hay un montón de hermanos que, por ejemplo, no les gusta perder o tener problemas. Se abruman, ¿verdad?, cuando pasa algo en sus vidas. Por ejemplo, yo he tenido personas que cuando se les muere un ser querido reaccionan de una manera muy extraña. Con el primerito que pelean es conmigo, ¿verdad? Cuando perdieron a alguien que aman, y yo entiendo que perder a alguien es muy duro, hermano, pero hay gente que tiene unas reacciones extrañas cuando pierden seres queridos, y de una vez, hermano, y yo me pongo a pensar, digo, ¿y por qué la agarraron contra mí? Pues, ¿no? Pues porque yo soy lo más cercano que tienen del Señor, porque como al Señor no lo encuentran, pues entonces la agarran conmigo, ¿verdad? Entonces la persona tiene una actitud de rebeldía, se enoja y lleva luto por muchos años, ¿verdad? Hermanos, no permitas que te abrume los problemas. Tienes que ser más fiel que eso con el Señor. Pase lo que pase en la vida, no hay que adoptar una actitud de rebeldía con Dios o con la gente que Dios utiliza para bendecirte, ¿no? O sea, tenemos que entender, hermanos, de que si Cristo es una realidad en nuestras vidas, hermano, tenemos que vivir no como que seamos dueños de la gente, ni de nuestras propiedades, ni de nuestra salud, ni nada por el estilo, sino que todo lo que tenemos es como una ganancia que Dios nos da, y a su nombre. Pero cuando peleamos con Dios y peleamos contra la gente que Dios sirve, es porque a veces creemos que todo es nuestro, cuando en realidad todo lo que tenemos Dios nos lo presta. Dios solo nos lo regala por un tiempo. Pero no importa lo que perdamos, tenemos que seguir amando al Señor. Jesús entonces les dice, después de que les dice amaos unos a otros, verso 18 dice, si he sido antes que a vosotros. Escuche bien esto, y aquí quiero que ponga atención para que usted se dé cuenta de la diferencia entre el evangelio y la religión. ¿Por qué las religiones son abrazadas hasta por los gobiernos y los gobiernos les dan la bienvenida? ¿Y por qué las figuras religiosas son tan populares y tan aceptadas por todo el mundo? Y Jesús aquí dice que no debería ser así. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué hay gente tan popular, los recibe y hacen libros y venden y van para acá, van para allá y les hacen pompa y las naciones hacen fiesta cuando llegan? A Cristo no le hicieron eso. A Jesús nunca le hicieron eso. Jesús está diciendo acá, ahora comienza la mera buena cosa. Ahora nos van a dar palo, me van a dar palo a mí, me van a matar a mí, y tengan cuidado que lo mismo que me están haciendo a mí les van a hacer a ustedes. Welcome to High School Musical. A mí es tú sabes, una situación donde, bueno, entonces ser cristiano es duro, pastor. Ser cristiano es difícil, pastor. So that means I'm not going to be the popular one at school. Well, not really. Porque Jesús lo está diciendo. Ahora, y por favor póngame atención, no se ofenda, pero hay algo raro cuando la gente recibe a una disque cristianismo y disque religión con gozo. Y yo puse aquí un escrito, ¿no? Si usted me escucha y rechaza a Cristo, yo soy su peor enemigo. Porque al oír el evangelio aumenta la culpa que usted tiene. ¿Están conmigo? La razón por la cual usted no me traga y usted tiene lucha conmigo es porque Cristo no es una realidad en la vida suya. Es más, usted viene y se sienta porque de una manera subconsciente usted sabe que lo que hacemos es bueno, anyway, pero en realidad usted no vive lo que nosotros predicamos. Al contrario, usted rechaza lo que nosotros predicamos, y en el fondo de su malvado corazón, a usted le fuera mejor si yo me muero. Porque a la final de las finales no se trata de mí, hermanos, amén, sino que se trata de que Jesús comienza a decirle a sus discípulos, se va a poner tan fea la cosa
que ustedes probablemente van a ser expulsados de las sinagogas. ¿Usted sabe lo que significaba para un judío ser expulsado de la sinagoga? Era básicamente sacar a alguien fuera de la sociedad. O sea, si usted era expulsado de la sinagoga, usted no podía ni comprar, ni vender, ni negociar. Usted básicamente estaba cortado totalmente de la sociedad. O sea, esto era algo terrible para la gente en aquel tiempo, ¿no? Y muchas veces, a veces no lo valoramos, ¿no? ¿Están conmigo todavía o ya? Dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho en el verso 20, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si ha guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por eso le digo yo que sería mejor que usted estuviera en el África practicando vudú, y no que usted esté aquí sentado en la iglesia sin recibir a Cristo y sin obedecer a Cristo y sin manejar a Cristo, porque el pecado más grande y el pecado imperdonable del cual habla la Escritura es decirle que no a Cristo en la invitación que Él te hace para que tú seas su amigo y para que tú entres, ¿verdad?, a un mundo donde probablemente no te van a recibir muy bien, sino que al contrario vas a tener dificultades. Bienvenidos al verdadero evangelio. Y es lo que trauma, ¿no? Porque es un trauma. Oh, yo pensé que ser cristiano era bonito y que todo el mundo me iba a aceptar, todo el mundo me iba a querer. Hey, no te preocupes. En algunos momentos, cuando Jesús hacía las obras que hacía, las multitudes lo seguían, ¿sí o no? Entonces Jesús habla de las obras acá y dice: el que si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, ¿verdad? Pero ahora el pecado está en ellos. Dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y han aborrecido también al Padre, ¿no? Y aquí entonces vemos pues que el Señor comienza ya más estrujadito. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces dice acá, verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Dice en el Salmo 35 y también en el Salmo 19, 35, 19, dice: sin causa me han aborrecido. Sin causa me han aborrecido. Y eso es lo más difícil de la vida, mis amados hermanos. Me voy a parar aquí a ver si me logran. ¿Cuántos están captando lo que estoy tratando de explicar en esta mañana? Sin causa me han aborrecido, hermano. Hay veces que la gente te va a dar guerra sin razón. Las personas te van a odiar sin razón. Tu familia te va a rechazar sin razón. Pero es por eso, porque la gente, ¿verdad?, cuando sus obras son alumbradas por el evangelio, cuando el evangelio dice this is how it is, cuando el evangelio dice así es como es, entonces la luz asusta. De hecho, la palabra aborrecer, para que todos tengamos una idea, pues Jesús dice: a ustedes los van a aborrecer, a mí me aborrecieron. Esta palabra aborrecer, ¿verdad?, significa apartarse de algo con terror. Eso quiere decir aborrecer. En otras palabras, cuando tú alumbras, la gente dice no, pero lo hace con terror y con susto. También tiene que ver con una palabra que es estar tieso o erizado. Esa es la palabra aborrecer. Cuando se predica el evangelio y se dice: mire, esto es lo que Dios dice, obedezca el mandamiento, quiere ser amigo de Dios, y usted dice no, pero lo hace erizado y se pone tieso y se asusta. No solamente odia la palabra, sino odia al que predica la palabra y todo lo que tiene que ver con la palabra. Usted lo resiste porque usted quisiera ser popular, usted quisiera estar en el mundo, usted quisiera hacer lo que los demás hacen, usted quisiera ser parte de la religión y ser aceptado. Pues quiero decirle que si usted vive una realidad, la realidad del evangelio del Señor, hermano, tarde o temprano
A usted no lo van a recibir bien, a usted lo van a rechazar, a usted le van a cerrar las puertas. Pero quiere que le diga una cosa, dice el Señor en la bienaventuranza: bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice el Señor. Porque eso hicieron con los profetas que vinieron antes de mí, y eso van a hacer también con ustedes. Pero no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y habrá un momento, hermano, que se tocará la trompeta y todo terminará acá. Porque la realidad de la vida y el valor de la vida no se encuentra en el dinero, ni se encuentra en las naciones, ni en la política, ni en las carnalidades, ni en los deseos mundanos, hermano. Todo es vanidad, todo es vacío, nada te llena. Lo único que llena es el evangelio, y que tú obedezcas al evangelio y que la palabra de Dios transforme tu vida. No hay otra cosa. No importa dónde tú lo busques, no importa dónde tú trates de llenar el vacío de tu corazón. Lo único que llena el vacío del corazón es pedirle perdón a Dios por las cosas que hemos hecho mal. De pronto aparece en la escena y dice estas palabras en el capítulo 16 antes, ¿no? Porque acuérdate que hubo un domingo de resurrección. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque si Cristo no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos unos estúpidos, unos locos, unos miserables. Vana sería nuestra fe, vana sería la predicación. Pero yo quiero decirle, hermano, que la tumba está vacía. Dije que la tumba está vacía. Y Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y dice: ay, Padre, pero esos ya se murieron hace rato. No, hermano, no, hermano. Jesucristo ha dicho que Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si usted cree esto, hermano, permita que a partir de esta pandemia, que primero Dios termina dentro de unos pocos meses, aunque Latinoamérica está siendo azotada de una manera terrible ahora mismo, por los cuales oramos, porque hay hermanos que nos ven allá. Pero yo quiero decirle, hermano, que hemos visto literalmente que un virus ha puesto de rodillas a todo el mundo, hermano. Que un virus, una cosa tan pequeña como un virus, hermano, aterrorizó y paró todo, hermano. Paró todo. No hubo deportes, no hubo movies, no hubo películas, no hubo iglesia, no hubo nada, hermano. El dinero nada es cuando Dios aparece en la escena. Y no estoy diciendo que Dios mandó esto, no. Basta con que Dios quite la mano un ratito, hermano, y nosotros seamos destruidos. Pero aunque el diablo vino para matar, para mentir y destruir, estamos contentos porque Jesucristo vino para que tengamos vida, y esa vida sea una vida abundante en el Señor. Dale un aplauso fuerte en esta mañana. He's a good God. Las iglesias hacen todo tipo de cambios para popularizar la religión, para que a la gente le guste la iglesia, ¿verdad? Hacemos todo tipo de show y manejamos todo tipo de circo. Los pastores se hacen botox, los pastores se inyectan los labios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lucen como si fueran unos locos de Hollywood, trajes verdes, bueno, las pastoras se pintan el pelo de verde. Ya no hayan ni qué hacer para popularizar la iglesia, para que la iglesia le guste a la gente. Quiero decirle, hermanos, que nosotros no somos llamados para ser populares. Hemos sido llamados para ser aborrecidos. Nosotros le vamos a dar escalofrío a la gente. Cuando dice gloria a Dios, cuando la gente termine de llegar con el evangelio, se van a empiezar, hermanos. Diga gloria al Señor. Dice la Biblia que es apartarse de algo con terror. O sea, cuando llega la luz, las serpientes y los reptiles se largan. Nosotros no queremos ser una iglesia popular. Nosotros lo que queremos es compartir el evangelio, el amor de Dios, las promesas de Dios, y la gente lo toma y la gente hace sus cambios necesarios. Pero si no lo tomas y haces cambios necesarios, vas a estar en un ambiente muy desagradable realmente, porque no hay nada peor que conocer la verdad y no vivirla. Hermanos, después de ese día de resurrección, los discípulos se volvieron a agrupar y Jesús les dio instrucciones que no se fueran de Jerusalén, porque la promesa
en los 50 días de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo vendría sobre ellos. Porque, hermanos, si no hay espíritu, no hay unción. Y si no hay unción, lo único que nos queda es la manipulación. Y eso es lo que la gente está viviendo. Y especialmente, no solo la religión, no solo la iglesia tradicional, sino mucha iglesia cristiana evangélica, hermano, usan cualquier tipo de método para poder ser agradables al mundo, hermano. Y la Biblia dice que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces Jesús dice: estas cosas os he hablado, 16:1, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho al principio. No te lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al Padre, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Y es cierto que ya le habían preguntado a dónde vas anteriormente, pero eso Pedro lo preguntó y Felipe también, pero lo preguntaron como niños. Jesús se lo recrimina porque ninguno de ellos tenía el nivel espiritual para poder preguntar eso realmente. Y por eso Jesús les dice: ustedes ni siquiera me preguntan a dónde voy. Vosotros, dice el Señor, mas sin embargo, dice: mas os he dicho estas cosas, ¿verdad? Y ninguno de ustedes pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y luego viene la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice: pero os digo que la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Que hoy Jesús ha regresado, ¿verdad? De ese día de resurrección. Porque mire, la razón por la cual Dios elaboró este plan de salvación de esta manera es porque en aquel momento Jesús solo podía estar aquí y no estar en otro lado. ¿Se da cuenta? Dios hizo cabida y Dios, porque por ejemplo, ahorita Dios está con nosotros aquí, y los hermanos que nos ven en Nicaragua, los que nos ven en Costa Rica o en Italia, inclusive en California, en otros estados, Dios está también donde ellos están. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora Dios está en todas partes. Dice: todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y lo único que tenemos que hacer, hermano, si Dios nos ha enseñado algo en este transcurso de pandemia que hemos pasado, Dios nos ha enseñado algo, que hay cosas que verdaderamente el dinero no puede comprar. Fíjate tú que hay gente que compró todo el papel toilet que pudo y después le dio el corona y se murió. Algunos pensaron que había que comprar papel toilet porque dice que el papel toilet iba a valer más que el dólar. ¿Cuántos ya tienen papel toilet en la casa? Levánteme la mano, please. Levanta la mano. Hermanos, ¿te das cuenta de las locuras? Una mujer habló en la internet y puso algo que me impresionó, de verdad me cambió la vida, porque dice que su padre era dueño de un equipo de fútbol muy famoso en Argentina, y dice que el hombre era multimillonario, pero dice que murió del coronavirus deseando algo que para todos los demás es gratis: el oxígeno, hermanos. Dice: lamentablemente mi papá murió necesitando oxígeno, dice, y el dinero se quedó en la casa y en el banco. Es el tiempo, hermanos. Si hoy vamos a levantarnos delante del Señor, y si hoy vamos a celebrar, celebremos con decirle al Señor: Señor, apartado de ti nada puedo hacer. Y hagamos de Cristo una realidad en nuestras vidas. Prepárate para ser perseguido. Acuérdate que yo sé que suena feo, dice: uy, pastor, pero qué tipo de mensaje este que nos diste hoy, que no vamos a ser populares, pastor. Bueno, quiero decirte que el evangelio tiene un precio, pero el Señor
es maravilloso. Ayer con mi esposa veníamos escuchando música cristiana y hay una canción que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo vendré a ti. Dice: mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.